Muchachos, acaba de terminar el partido entre Venezuela y Uruguay, pero antes de analizar lo que fue el encuentro, decirles que el patrocinador de este video es OneXBet, una de las mejores casas de apuestas a nivel mundial, y que con el código promocional RedWine duplicas tu primer depósito. Así que ya lo saben, OneXBet, código promocional RedWine, toda la información la van a tener tanto en la descripción de este video como en el primer comentario fijado. Habiendo dicho esto, muchachos, vamos a arrancar con el análisis de una vez porque me está hirviendo la sangre a unos niveles increíbles. Vamos a analizar lo que fue la paliza entre la selección uruguaya y la selección de Venezuela, porque es lo que fue, una total paliza, un 2-0 en el marcador que se queda cortísimo, que moralmente yo lo siento, francamente, yo siento que acabamos de perder 7-0. A nivel moral, o sea, el baño que fue este partido, de verdad te digo, solamente lo puedo comparar con el partido en el Alto, la derrota 4-0 en el Alto. Es el único partido con el que yo puedo comparar lo que se vio el día de hoy de la selección venezolana de fútbol. Totalmente nublada, fue un baño total, un baño en el planteamiento, un baño en la intensidad, un baño en las intenciones, un baño en absolutamente todas las facetas del juego. La selección vinotinto, la verdad es que no se termina presentando, pero vamos a hablar un poquito sobre eso. Muchachos, así como se la di toda al Bocha cuando se le ganó a la selección de Bolivia. Para mí fue toda del Bocha, también la victoria contra Perú. Creo que le acertó al planteamiento, creo que rectificó en ciertas cosas que tenía que rectificar. Pero así como se la di toda al Bocha en las buenas, también se la tengo que dar toda al Bocha en las malas, porque el día de hoy, muchachos, pone un planteamiento bastante pobre. Un planteamiento donde reniega totalmente de la posesión de la pelota, donde trata, me imagino yo que era la intención inicial, ¿no? De jugar un poco a la contra, de aguantar un poco los embates de la selección uruguaya los primeros minutos. Y la verdad es que no es mal planteamiento, pero el problema es que la selección vinotinto ni siquiera pudo poner las manos en los primeros minutos de juego. No había ni siquiera un jugador que le pudiese imprimir algo de calma ante una selección uruguaya que entró con todo lo que tenía, entró con una intensidad que nunca pudimos igualar a lo largo del partido, y la verdad es que fue un repaso. Los primeros 40 minutos, el primer tiempo en general de la selección de Uruguay es un repaso total a la selección vinotinto, que fue esperando no tener la pelota, esperando defenderse en bloque bajo. Eso estaba, digamos, de acuerdo al plan, pero lo que no estaba en el plan era ni siquiera meter las manos ante lo que hacía la selección uruguaya. Venezuela no daba 3 pases seguidos en la primera parte, una selección vinotinto totalmente desconcertada, totalmente desconcentrada, sin conexiones de ningún tipo en la mitad de la cancha, que vamos a hablar de la mitad de la cancha de la selección vinotinto, pero en general una selección vinotinto muy pobre en cuanto a idea de juego y en cuanto a planteamiento. Ahí es toda del Bocha Batista, toda del entrenador. Pero evidentemente también hay que hablar de ciertos rendimientos individuales que no pueden pasar. No pueden pasar en estas instancias, no pueden pasar en estos partidos. Y yo creo, muchachos, que hay jugadores que hay que empezar a replantearse. O sea, ellos mismos tienen que empezar a replantearse un poco su figura dentro de la selección nacional. Y el técnico también tiene que replantearse un poquito a ciertos nombres, a ciertos jugadores que la verdad es que no entiendo cómo puedes tener un rendimiento así en un partido como este. Pero antes de hablar de eso, los jugadores a nivel individual, vamos a repasar un poquito lo que fueron los goles. Aquí tenemos el primer gol, que cae de un tiro de esquina. A lo largo del primer tiempo hubo muchísimos tiros de esquina. O sea, una cuestión ante la selección uruguaya, que justamente una de sus grandes fortalezas es el juego aéreo. No puede pasar, hermano. No puedes conceder tantos tiros de esquina. En alguna te la iban a clavar. Venezuela estaba aguantando bien los embates de la selección uruguaya. Estaban teniendo un muy buen partido a nivel defensivo, sobre todo la pareja de centrales Nahuel Ferrares y Wilker Ángel. Pero hermano, es que concediendo tantos tiros de esquina, concediendo tantos tiros libres, concediendo tanta pelota parada, al final te la iban a embocar. Y se la terminan embocando a la selección vinotinto ya sobre el final de la primera parte, que termina doliendo más. Ya posteriormente, en el arranque de la segunda parte, hay una pérdida de balón, me parece que es de Yangel Herrera en la mitad de la cancha. Vamos a hablar sobre la mitad de la cancha y sobre Yangel y Cáceres. Pérdida de balón de Yangel Herrera, el árbitro no otorga la falta. No me queda claro, la verdad, si fue falta o no, pero lo cierto es que no sé si es el tercer o cuarto gol que le anotan a la selección vinotinto en los primeros minutos de una segunda parte. O sea, ya esto es
Algo que pasa constantemente, que salimos a los segundos tiempos totalmente desconcentrados y cometiendo este tipo de errores. Entonces tampoco es una situación atípica para la selección Vinotinto del Bocha fallar en estas instancias al inicio de los segundos tiempos. Esos fueron un poco los goles, aunque realmente se los digo, muchachos, pudieron ser 5 o hasta 6 o hasta 7. Vamos entonces, muchachos, a hablar sobre el 1-1 de los jugadores de la selección Vinotinto para analizar un poquito más a fondo lo que fue este enfrentamiento. 4-3-3 con un Yangel Herrera mucho más suelto, efectivamente, como sale aquí mismo en la gráfica. Rafa Romo, pocas intervenciones, pero yo creo que en los goles, creo que el primer gol, si es verdad que lo repasábamos ahorita, el jugador uruguayo termina cabeceando muy fácil en el área chica. Entre Romo y Aramburu me parece que fallan en el primer gol, pero más allá de eso creo que tuvo un partido solvente dentro de todo, si se quiere ver así. Ya en el segundo gol no tenía nada que hacer Rafa Romo. Aramburu, partido deficiente, mal partido, sobre todo en la primera parte. La verdad es que no fue el partido de John Aramburu a lo que nos tiene acostumbrados. Buen partido. A los únicos que puedo llegar a salvar del día de hoy, muchachos, es a la pareja de centrales, Wilker Ángel y Nahuel Ferraresi. Me parece que estuvieron férreos, sobre todo los primeros 40 minutos, donde la mitad de la cancha no existía y donde prácticamente no recibían ayudas. Sacaron lo que no estaba escrito en esos primeros 40 minutos de partido. Navarro me pareció que tuvo un buen partido, también solvente, lo podría llegar a rescatar a Miguel Navarro. Pero los problemas inician en la mitad de la cancha. A ver, Brujo Martínez el mejor del partido clarísimamente. Clarísimamente lo de Brujo Martínez hoy. La verdad es que yo creo que si tuviéramos a 3 Brujo Martínez en la mitad de la cancha, la historia hubiese sido muy distinta. Hubiese sido muy distinta. Es increíble cómo Brujo Martínez metía, cómo Brujo Martínez era el único que parecía entender el partido que se estaba jugando, lo que había en juego en el partido del día de hoy. Como siempre, garra, entrega, se multiplicaba por todos lados y la verdad, el único que podía inclusive imprimirle un poco de calma en la mitad de la cancha a la selección Vinotinto. Posteriormente, Cáceres y Yangel Herrera. Estos son dos jugadores que se tienen que replantear muchas cosas en la selección nacional. Y Bocha Batista y el entrenador de turno, que está en el futuro, porque no creo que le quede mucho al Bocha, van a tener que replantearse muchas cosas sobre Yangel Herrera y Cristian Cáceres y su figura, su rol dentro de la selección nacional. El partido de hoy, la verdad es que no se puede creer. No se puede creer que Cristian Cáceres, un jugador que juega en el Toulouse de Francia, bro. En el Toulouse de Francia, bro, parece que juega en Mineros de Guayana, bro. Parece que juega en Deportivo Miranda. O sea, no se puede creer que este jugador sea titular en la primera división francesa y que cuando venga a la selección se tire un partido como el de hoy. No tiene sentido. O sea, de verdad te lo digo que no tiene sentido. Mismo caso para Yangel Herrera, pese a que creo que en la segunda parte levantó un poco, pero en el primer tiempo fue desastroso lo de Yangel. Sé que muchos van a estar comentando tema David Martínez. Muchachos, yo soy el defensor número 1 de David Martínez y uno de los grandes promotores de impulsarlo un poquito a nivel mediático para que, coño, lo llamaran, porque el carajo de verdad que se lo merecía. Dicho esto, está verde todavía para este tipo de partidos. David Martínez está verde, le falta, no estaba preparado para ser titular hoy en este partido, en el contexto en el que se estaba jugando, no estaba preparado David Martínez, pero ojo, que yo diga que no estaba preparado no es una crítica a David Martínez, es una crítica a Fernando Batista. ¿Cómo lo colocas a David Martínez? Lo tira hasta los lobos. Lo tira hasta los lobos y lo peor es que Bocha Batista tira a la basura todo el discurso que viene profesando a lo largo de 3 años que ya lleva siendo entrenador de la selección venezolana. El discurso de llevar de a poco a los jóvenes, de utilizarlos cuando realmente estén preparados, de irlos llevando a poco. Todo ese discurso que suena tan bonito en conferencias de prensa, Bocha Batista lo manda a la basura. Bocha Batista se traiciona totalmente en el discurso y termina exponiéndolo no solo a David Martínez, sino a la selección nacional en general, porque la verdad que creo que si por allí hubiese estado Jefferson Savarino desde el arranque, la historia pudo haber sido distinta en algún que otro contragolpe que tuvo la selección venezolana, que no se pudo dar, en parte porque David Martínez de verdad que no está preparado. No está preparado, ojo, para este tipo de partidos. Yo sigo pensando que puede aportarle a la selección nacional, pero desde otro rol, hermano. No desde un rol principal, no desde un rol protagónico. Desde un rol secundario, ingresando en las segundas partes, dándole minutos de a poco, como venían haciendo el año pasado con Kervin Tuti Andrade, por ejemplo. Así es como yo creo que David Martínez puede ir de a poco aportando a la selección. Pero lo que hoy hizo Bocha Batista no tiene nombre y te lo juro que para mí es una de las
de los mayores errores de Fernando Batista en su carrera como entrenador de la selección nacional. No se entiende, se traicionó totalmente y tristemente termina exponiendo un David Martínez que el contexto no lo ayudó. Al final del día, la selección vinotinto fue con un planteamiento inicial de ir a defender. O sea, lo pusiste a David Martínez a defender. Lo pusiste a David Martínez a jugar de segundo lateral. O sea, una vaina increíble. Y bueno, los pocos balones que recibió David Martínez en 3/4 de cancha, o por lo menos en la mitad de cancha contraria, pues evidentemente se le notó nervioso y se le notó que no estaba preparado. Ahora bien, también te digo una cosa. Si tanto tenías fe de que David Martínez podía jugar contra la selección uruguaya, ¿por qué no le diste minutos contra Bolivia? ¿Por qué no lo hiciste debutar en partido oficial en eliminatorias? Que su debut en eliminatorias fuese contra Bolivia. En un partido cerrado, en un partido que ya estaba 2-0. ¿Por qué no le diste así sean 20 minutos, bro? Para que agarre confianza, para que agarre fogaje. Es que no se entiende. No se entiende por ningún lado la decisión de colocarlo a David Martínez. Y ojo, no es crítica ni siquiera a David. Es crítica al Bocha, bro. Es toda del Bocha. Aquí sí es toda del Bocha. Soteldo, la verdad que bastante bien, pero se notaba que no estaba físicamente al 100%. Hay que ver cómo va a estar para esa Riva Fluminense. Termina saliendo Soteldo en el segundo tiempo. Y Salomón Rondón, que es otro que a nivel actitudinal creo que siempre está aprobado, pero que evidentemente si tu equipo no da 3 balones, no da 3 pases seguidos, muy complicado que el 9 te pueda resolver algo. Posteriormente los cambios, sí es verdad que no los entendí tampoco. John Der Cádiz, bro. O sea, yo de verdad es que no alcanzo a entender ciertas decisiones de Fernando Batista. Ya posteriormente haremos en vivo, hablaremos de ello un poquito más en frío, pero no se entiende el cambio de John Der Cádiz. El ingreso de Eduard Bello lo puedo entender más, pero me parece que terminan ingresando tarde Savarino y Telasco. Creo que esos eran los cambios que se tenían que hacer en el medio tiempo. ¿Qué le depara al futuro de esta selección vinotinto? La selección vinotinto que hasta hace unos días estábamos debatiendo si podía competir el cupo directo, pues evidentemente ya no puede y de hecho se va a tener que jugar el todo por el todo en la última jornada contra Colombia. Venezuela enfrentando a Colombia, Bolivia enfrentando a Brasil. Allí se va a definir quién va al repechaje, porque jugando así, con este equipo, con este entrenador, no vamos a hacer nada en Buenos Aires. Muy complicado ganar, rescatar así sea un punto en Buenos Aires. Entonces creo que todo se va a definir, muchachos, en la última jornada. Me gustaría que me dejes acá abajo en los comentarios qué te ha parecido este video. De todas maneras, finalizando esto, probablemente me esté montando en directo por ahí de las 10 de la noche, seguramente estemos hablando más a fondo de lo que fue el partido. Sin nada más que decir, esto ha sido todo por el video del día de hoy, un video hecho por el zurdo para Red Wine. Sin nada más que decir, hasta la próxima.